Saludos a todos, bienvenidos a este video donde vamos a comenzar con un tema un tanto peculiar, pero que de hecho ya tenía ganas de traer desde hace tiempo al canal, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con relatividad clásica, ¿ok? Obviamente este tipo de cosas ya son un poquito más avanzadas y más específicas. No me voy a meter todavía con relatividad en general porque obviamente eso es bastante pesado. Vamos a ver ahorita lo que son algunos conceptos básicos antes de entrar con la teoría de la relatividad especial, ¿ok? Bueno, vamos a partir con algo muy importante que se le conoce como la relatividad clásica, que bueno, en este caso tiene que ver con la relatividad galileana, ¿ok? Porque este es un fenómeno que ya desde hace tiempo se estaba explorando, pero obviamente no se conoció totalmente hasta que llegó Albert Einstein y pues enunció los postulados de la relatividad. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es comenzar a definir algunos aspectos importantes. Primero vamos a considerar lo que es este marco de referencia que tenemos aquí del lado izquierdo, este de acá, donde tenemos que ese marco de referencia está fijo, ¿ok? No está en movimiento, no está cambiando nada, o sea, simplemente es un marco de referencia que no tiene algún valor de velocidad en este caso, ¿ok? Vamos a definirlo como un marco de referencia, porque es un marco de referencia, eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, porque siempre nosotros tomamos lo que son marcos de referencia para, pues, medir algún fenómeno, ¿ok? Entonces, este es un marco de referencia, vamos a llamarlo inercial, ¿ok? Entonces, esto es un marco de referencia inercial, es decir, que está en reposo o tiene velocidad que es constante, ¿ok? Ahora, vamos con el caso de acá, que esto lo vamos a llamar un marco de referencia, voy a ponerlo un poquito más abreviado, referencia. Obviamente, aquí sería no inercial. Es decir, que ya estamos hablando de algo que está en movimiento, ¿ok? Tenemos un marco de referencia no inercial y un marco de referencia inercial. Cuando estudiamos lo que es la mecánica clásica, desde el punto de vista de Newton, utilizamos generalmente este marco de referencia que tenemos acá, ¿ok? Pero ahora, metiéndonos con el contexto de la relatividad, vamos a estar trabajando con este, ¿ok? De hecho, en conjunto, para poder analizar varias cosas que van a ser importantes, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es considerar que nosotros tenemos un evento que está ocurriendo en algún momento en el espacio. Puede ser, por ejemplo, una pelota que se esté moviendo, ¿ok? Y vamos a identificar aquí un evento que vamos a definirlo como el evento en un punto que vamos a definirlo simplemente como un punto P, ¿ok? Ese punto P que tenemos ahí, obviamente va a tener un conjunto de coordenadas que vamos a definirlas respecto al marco de referencia de un observador que está en este punto. Esto es un marco de referencia inercial, ¿ok? No inercial, perdón. Y vamos a tener, obviamente, desde el punto O hasta acá, donde está P, una coordenada que simplemente vamos a definir como X', ¿ok? No estoy poniendo otra cosa, no estoy diciendo otra situación, simplemente X', una posición que estamos proponiendo, ¿ok? Y después vamos a tener acá otra coordenada que simplemente vamos a llamar Y', ¿ok? Y obviamente otra coordenada que va a estar en esta parte que simplemente vamos a llamar Z', ¿ok? Lo voy a poner así para que se identifique mejor la Z, porque a veces mi Z parece un 2, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos esto definido, ya podemos estudiar desde un punto de vista diferente todo esto. ¿Qué pasa si nosotros nos localizamos primeramente acá? Voy a poner que esto es un origen O', porque tenemos un observador que está en el marco de referencia no inercial y un observador que está en el marco de referencia inercial. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar qué distancia existe, en este caso, desde el marco de referencia inercial, ¿ok? Obviamente, cuando este marco de referencia está en movimiento, que perfectamente puede ser una persona que está en un vehículo o en un vagón de un tren, que se está desplazando a una velocidad. Entonces, este marco de referencia va a tener una velocidad que simplemente vamos a llamar como un vector U, ¿ok?
Entonces, ese vector u nos indica la velocidad que tiene ese marco de referencia no inercial. Como lo dije, puede ser una persona que está en movimiento, ¿ok? En un vehículo o en cualquier otro medio, ¿ok? Y de aquí vamos a considerar ahora que este marco de referencia no inercial se desplazó cierta distancia, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la distancia que se está desplazando si nosotros supusiéramos que partió desde acá? Pues bueno, vamos a añadir una distancia en este punto que simplemente vamos a definir como el producto de la velocidad por el tiempo. Porque recuerden un poquito de lo que son sus clases de física que vieron en bachillerato. Tenemos que la velocidad, bueno, en este caso no la voy a definir como v, ya la había definido como u. Tenemos que es u igual a distancia entre tiempo. Una formulita bastante sencilla que de hecho en secundaria se ve, ¿ok? Entonces, si nosotros despejamos aquí lo que es el valor de la distancia, tenemos que esto es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, esta es la distancia que recorrió la persona que está en ese marco de referencia no inercial. Ahora bien, ¿qué es lo que nos hace falta? Necesitamos tomar una referencia con respecto al marco de referencia, pues, no inercial, ¿ok? Porque en este caso, si nosotros medimos la posición que existe en X, desde acá hasta donde está ocurriendo el evento, vamos a llamarlo simplemente una distancia X, ¿ok? Es una distancia X que, bueno, en este caso, si lo queremos representar vectorialmente, hablando en sentido estricto esto, o bueno, no en sentido vectorial, sino en términos de componentes, queremos decir que el valor de esa distancia X es igual a X' que tenemos acá, más el valor de U por T, ¿ok? Entonces tenemos que esto es U por T. Entonces, para obtener todo este valor de X, nos estamos recorriendo U por T, que es la distancia que tiene el observador en su marco de referencia no inercial, y la distancia que está desde el punto de vista del observador, porque recordemos que está observando un evento que está ocurriendo justo en este punto, ¿ok? Entonces, podemos hacer algo bastante parecido con respecto a las demás coordenadas, pero bueno, en este caso estamos considerando únicamente que el desplazamiento del marco de referencia no inercial ocurre en el eje X. Si tuviéramos que ocurre en el eje Y y en el eje Z, entonces tenemos que considerar otras ecuaciones similares a la que acabo de escribir. Pero para el caso que tenemos acá, simplemente vamos a definir aquí que Y', porque simplemente es Y'. De hecho, si nosotros despejamos acá, vamos a comenzar con esto. Vamos a despejar lo que es X'. ¿Y esto a qué sería igual? A X menos U por T. Ahora, consideramos las demás. Tenemos que Y' es igual simplemente allí. Y tenemos lo que es el valor de Z', que simplemente es igual a Z. ¿Ok? Entonces, todas estas coordenadas que tenemos aquí se les conocen como coordenadas galileanas de transformación. ¿Ok? Entonces, vamos a darle el nombre. O transformaciones vamos a ponerlo así, galileanas de la posición, ¿ok? ¿Por qué de la posición? Porque estamos dando la posición, obviamente. Y de hecho de estas expresiones podemos derivar las demás, las que tienen que ver con la velocidad y con la aceleración, ¿ok? Entonces, voy a hacer esto un poquito más para atrás porque apenas si se alcanza a ver aquí, ¿ok? Entonces, esas son las coordenadas galileanas, o mejor dicho, las transformaciones galileanas de la posición, ¿ok? Y ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Pues bueno, simplemente estamos trabajando desde un marco de referencia distinto, uno que está en movimiento, ¿ok? Si nosotros derivamos todas estas expresiones que tenemos acá, vamos a llegar a las coordenadas, o mejor dicho, a las transformaciones galileanas de velocidad, ¿ok? En este caso, vamos a dividir esto un poco
y vamos a tomar en cuenta lo que es la derivada de acá. Si sacamos la derivada de x, vamos a obtener v sub x, porque estamos hablando que esto es en x, que va a ser igual, primero, a la derivada que tenemos acá, en este caso, esto sería v', y vamos a identificar la derivada de x. En este caso, la derivada de x, pues bueno, nos va a dar la velocidad en x, simplemente, ¿ok? Derivamos acá respecto al tiempo, ¿y qué nos queda? Nos queda únicamente lo que es el valor de u, ¿ok? Entonces, ya tenemos el valor de u. Ahora, ¿qué más me falta? Derivar las demás. Entonces, vamos a tener v sub y', y vamos a obtener esto que sería v sub y, ¿ok? Entonces, ahora finalmente tenemos v sub z', y esto sería igual a v sub z. Fíjense de algo muy interesante. ¿Qué pasa con respecto a las coordenadas que tenemos en y y tenemos en z? La velocidad es la misma, pero respecto al marco de referencia no inercial, la velocidad aquí es muy diferente que la que tenemos acá, ¿ok? Entonces, cambia. Obviamente algo va a cambiar. Ahora, ¿qué pasa si nosotros volvemos a derivar esto? Pues vamos a obtener lo que es la aceleración. Entonces, para este caso que tenemos acá, vamos a considerar que esto sería a sub x', donde esto es igual a sub x, ¿ok? Y el valor de acá, a sub y', vamos a considerarlo simplemente como a sub y. Y finalmente, lo que es a sub z', vamos a considerarlo como igual a sub z, ¿ok? Entonces, ya tenemos esto definido, y bueno, de hecho esto parece más bien una D, déjame lo corrijo, no es la mejor posición la que tengo ahorita. Entonces esto sería en Z, ¿vale? Entonces, así con esto ya tenemos definidos algunos aspectos importantes que tienen que ver un poquito con la teoría de la relatividad, ¿ok? Todo esto nos va a servir para poder estudiar el fenómeno un poquito más adelante, donde vamos a considerar un experimento, que es el experimento de Michelson-Morley, ¿ok? Y ahorita vamos a ver lo que son los postulados, obviamente, de la teoría de la relatividad. Para el experimento de Michelson yo creo que voy a hacer un video aparte, porque es más fácil visualizarlo con imágenes. Entonces, vamos ahora con lo que son los postulados de la relatividad especial de Albert Einstein. Muy bien. Una vez que ya borré todo lo demás, vamos a continuar con lo que estaba diciendo. Tenemos lo que es la relatividad especial, que es lo que vamos a estudiar en primera instancia, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que anunció Albert Einstein en aquel entonces, más o menos a principios de 1900? Bueno, obviamente ya llevó tiempo, todo lo que son estos postulados, se hizo varios experimentos. Ahorita vamos a ver en primer lugar lo que es el del tiempo, ¿ok? De acuerdo al marco de referencia, bueno, más bien dentro del contexto de la relatividad especial, tenemos lo que son los postulados de Albert Einstein, que son estos dos. El número 1, las leyes de la física son las mismas en todos los marcos de referencia inerciales, ¿ok? Sean las leyes de la mecánica clásica, sean las leyes de la electrodinámica, son las mismas en todos los marcos de referencia inerciales, ¿ok? Primer postulado. La velocidad de la luz en el vacío es la misma en todos los marcos de referencia inerciales. Es decir, que la velocidad de la luz no cambia, ¿ok? Y bueno, ya cuando metemos lo que es el contexto de la gravedad y otras cosas, pues obviamente se vuelve más complicado. Por eso es que ahorita no vamos a meternos de lleno con eso. Vamos a empezar con lo básico, que es con relatividad especial, ¿ok? Vamos a considerar primero lo que es la relatividad del tiempo, ¿ok? Cuando hablamos del tiempo, pues bueno, muchas veces solemos preguntarnos, o solemos decir, o solemos cuestionarnos qué es el tiempo, ¿no? La respuesta simple es que es aquel intervalo que ocurre entre dos sucesos. Y definimos que hay un tiempo pasado, y un tiempo presente, y un tiempo futuro, ¿ok? Entonces, esto desde un punto de vista cotidiano, quizá parezca un concepto que dominamos, pero desde un punto de vista físico este concepto es un dolor de cabeza, porque son muchas cosas las que implican. Y ahorita vamos a considerar algo muy importante, ¿ok? Que es en este caso la relatividad del tiempo. ¿Y qué es lo que vamos a considerar? Pues bueno, vamos a ver lo que es el fenómeno de dilatación, ¿ok? En primer lugar,
tenemos aquí lo que es un experimento muy simple. Consideremos lo que es acá una fuente de luz que emite un haz que entra en este espejo M y después de regreso vuelve hasta acá, ¿ok? Acá tenemos lo que es el haz de luz que está entrando en ese. Obviamente este haz de luz va a recorrer una distancia que vamos a definir aquí como L sub 0. Y bueno, desde un punto de vista físico y utilizando un poquito de cinemática básica, podemos aquí deducir cuánto es el valor de ese tiempo. Obviamente, tenemos acá que para definir la velocidad de la luz, esto sería c igual a la distancia, que en este caso es 2 veces la distancia L sub 0. A pesar de que yo lo haya puesto así como un triángulo, es simplemente para poder visualizar un poquito más lo que es el haz de luz que viene de regreso, cuando va y cuando regresa. Y esto obviamente dividido entre un intervalo de tiempo que vamos a definir como delta t sub 0, ¿ok? Este intervalo de tiempo de acá es lo que nos interesa, ¿ok? Entonces, si nosotros despejamos, pues ya sabemos cómo despejamos, ¿ok? Multiplicamos por delta t sub 0 y aquí también por delta t sub 0. Vamos a quitarnos un poquito de encima lo que pasa dividiendo, pasa multiplicando, porque eso muchas veces nos hace daño, ¿ok? Entonces, vamos a definirlo más de esta forma. ¿Qué pasa si hacemos esto? Pues bueno, esto entre esto es 1, ¿ok? Entonces, borramos esta parte y ¿con qué nos quedamos? Únicamente nos quedamos acá con que el intervalo de tiempo, en este caso, y si dividimos entre c, nos queda que el intervalo de tiempo característico o tiempo propio, porque también se le conoce así como tiempo propio o tiempo característico, es igual, vamos a ponerlo aquí bien, delta t sub 0 es igual a 2 por L sub 0 entre el valor de c. ¿Ok? Haciendo un simple despeje. Entonces, ya tenemos ese tiempo propio o tiempo característico. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es simplemente asumir otra cuestión muy importante, ¿ok? Que nosotros necesitamos definir a continuación, ¿ok? Ahora, vamos a considerar este experimento, pero ¿qué pasa si ahora lo vemos desde un punto de vista diferente? Vamos a considerar aquí que está nuestro observador en reposo y tenemos un observador que está en movimiento, que tiene el espejo. Esto puede ser perfectamente una persona que viene, en este caso, en un auto, ¿no? Y tiene lo que es este dispositivo, justo como el que acabo de describir previamente. Entonces, el haz de luz, cuando se emite desde el punto A, si lo vemos desde el punto de vista del observador que está fijo, que es O, ¿qué pasa? Describe una trayectoria L, que es precisamente esta que tenemos acá. Llega en el punto B el haz luminoso y después en el punto C, desde el punto de vista del observador en reposo, llega acá de nuevo a la fuente, ¿ok? Entonces, si esto lo viéramos desde el marco de referencia de la persona que está en movimiento, estaríamos viendo en primer lugar esto de acá, ¿ok? Pero para una persona que está viendo el experimento, pero desde un marco de referencia inercial está viendo esto. Obviamente, pareciera que está recorriendo una mayor distancia, ¿ok? Y entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente despejar el valor de L, porque esto es lo que nos interesa conocer. Aquí ya tenemos lo que es la distancia que recorrió el marco de referencia no inercial, es decir, el observador O'. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar aquí lo que es L, y por teorema de Pitágoras podemos encontrarlo, o sea, es bastante sencillo. Tenemos que esto sería L sub 0 al cuadrado, más lo que es este lado del triángulo, que en este caso, por ejemplo, si lo partimos a la mitad, tendremos algo así, ¿ok? Sería justo la mitad de esto, ¿ok? Entonces lo podemos escribir aquí, entre paréntesis, como U por delta T dividido entre 2, y esto elevado al cuadrado, ¿ok? ¿Y qué nos falta? Pues obviamente, como estamos hablando del teorema de Pitágoras, simplemente la raíz, ¿ok? Ya tenemos la raíz, entonces ya encontramos lo que es la longitud, ¿ok? Ahora, si nosotros sustituimos este término en delta t utilizando esta relación, obviamente va a cambiar el valor del tiempo, porque el tiempo ya va a ser diferente, ya no va a ser el mismo. Entonces tenemos aquí que el valor de delta t
sería simplemente igual a 2 por L sobre la velocidad de la luz, que es C, ¿ok? Entonces, ahora, lo que tenemos acá simplemente sería 2 por la raíz cuadrada que acabamos de calcular del E sub 0 al cuadrado más U por delta T dividido entre 2 y esto elevado al cuadrado, ¿ok? Entonces, ya está tomando más forma esto. Y obviamente todo esto dividido entre la velocidad de la luz. Recuerden que la velocidad de la luz es 3 por 10 al 8 metros por segundo, ¿ok? Esto es un valor que es constante, ¿ok? No está cambiando. Ahora, si nosotros sustituimos lo que es el valor de L sub 0 dentro de esta ecuación y hacemos un poquito de manipulaciones algebraicas, vamos a obtener que el valor de delta T es igual a delta T sub 0, vamos a ponerlo así, dividido esto entre 1 menos U al cuadrado entre C al cuadrado, ¿ok? Entonces, esos valores que tenemos ahí de U, por si nos preguntamos, corresponde a la velocidad que tiene el marco de referencia no inercial. Entonces, esto que tenemos aquí es una formulita que se le conoce como dilatación del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que para un observador que está en un marco de referencia inercial, como lo es O, percibe un tiempo mayor que el de la persona que está en un marco de referencia no inercial. Porque para el punto de vista de esta persona, ¿cuánto está recorriendo acá? Una distancia pues corta. A diferencia de la persona que lo está viendo desde un marco de referencia inercial. Entonces, por eso esto se le conoce como dilatación del tiempo. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí, mejor de este lado. Porque como que no me gusta dejarlo así sin la definición. ¿Vale? Esto es dilatación. Dilatación del tiempo. ¿Ok? Ahorita he estado buscando hacer ciertos videos un poquito más así en pizarra. Simplemente para hacer esto un poquito más in real life. ¿Ok? Obviamente vamos a continuar con videos que sean un poquito más como los que hacía antes con la pizarra digital. ¿Ok? Bueno, entonces, esto es la dilatación del tiempo. Y como estaba diciendo, esto desde un punto de vista como lo es el nuestro, donde las velocidades son muy bajas comparadas con las de la luz, no es perceptible. Pero si esto lo vemos desde un punto de vista relativista, considerando velocidades cercanas a la luz, nos podemos dar cuenta que obviamente pasan cosas muy, muy curiosas, ¿ok? Es como si el tiempo se ralentizara, ¿ok? Es como si sufriera una ralentización. A medida que nos vamos acercando a la velocidad de la luz, el tiempo como que se va ralentizando, ¿ok? Entonces, para una persona que está, por ejemplo, si tomamos un experimento simple de un tren que está orbitando alrededor de la Tierra, obviamente con unos rieles que estén pasando por todo el globo terráqueo y que se mueve a velocidades cercanas a la luz, el tiempo para las personas que están como pasajeros sería menor que para las personas que están fuera del tren. Podrían haber pasado 10, 20 años, pero para las personas que están en el tren pudieron haber pasado nada más una semana. A lo mucho es lo que estoy así diciendo. O sea, es un caso hipotético que solamente, bueno, no hipotético, es un experimento imaginario que estamos considerando para poder visualizar esto. Entonces, digamos que es en cierta forma una medida o una forma, un método para viajar en el tiempo, ¿ok? Obviamente, llegar a las velocidades de la luz, pues obviamente es muy difícil, sino por decir que imposible, porque la física no nos lo permite, ¿ok? Y pues obviamente entran en juego otros factores muy importantes, como pues el combustible que utiliza el tren para alcanzar tales velocidades. Pero bueno, me estoy saliendo un poco de tema. Esto que tenemos aquí es dilatación del tiempo y obviamente esto se ve desde un punto de vista relativista, ¿ok? En la vida real no nos damos cuenta, pero ocurre.
Para el siguiente video vamos a continuar con lo que es la parte de la longitud, que se define como la contracción de la longitud, y pues bueno, ahí vamos a definir algunos otros aspectos importantes. Vamos a dejar aquí el video, y entonces, si no se han suscrito, pueden suscribirse al canal y compartir el contenido si es de su agrado, de manera que esto les pueda ayudar a más personas, ¿ok? Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.